Hola, bienvenidas. Esto es Nashim transmitiendo desde tu MTV. Yo soy Sari Levi y les doy la bienvenida a este espacio dedicado especialmente para ustedes. El día de hoy vamos a platicar de la educación a distancia. Vamos a compartir diferentes tips, pros, contras, mucha información. Dicen nuestros jajamim, en mafsikim limudam shel tinokot shel bet rabban afilu libniat bet hamikdash. No interrumpimos el estudio de Torah de los niños, la educación de los niños, ni siquiera para la construcción del Bet HaMikdash. Imagínense ustedes que están construyendo el Bet HaMikdash, todo el pueblo de Israel feliz, alegre, esperando este momento por tanto tiempo, y le dicen, no, pero si tú eres Morá o si tú eres Melamed, no puedes estar aquí, tienes que ir a enseñar a tus alumnos. O si tú quieres participar en la construcción del Bet HaMikdash, primero tienes que llevar a tus hijos a que estudien Torah. Es un hecho de que la situación que estamos viviendo actualmente, esta pandemia del coronavirus, nos trajo un reto educativo que nunca imaginamos. Y ha traído varias cosas buenas. Baruch Hashem, tenemos la tecnología que nos ayudó a no interrumpir el estudio y el aprendizaje de los niños, pero al mismo tiempo se nos presentaron dificultades, o vamos a llamarle retos, y áreas de oportunidad que podemos aprovechar de diferente manera. Para hablar de este tema tan importante, hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros, que también es miembro de Nashim, que tiene una trayectoria educativa muy, muy grande. Ha sido directora del Colegio Or HaChaim durante 19 años y actualmente es directora de la secundaria de la Yeshiva Keter Torah de Interlomas. Le doy la bienvenida a mi hermana Nazli Hilu. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí y hablando de este tema tan importante y que me apasiona muchísimo, que es el Jinuj. A través de todos estos años a los que me he dedicado, me he dado cuenta que esa es la llave y la solución para muchos problemas y situaciones de la vida. Si tenemos niños y niñas bien educados y felices, desde Hashem van a ser los adultos y los próximos dirigentes más adelante. Nazli, para empezar esta entrevista, estamos todas las mamás, los papás, los niños con muchas dudas, muchas inquietudes sobre esto que está pasando. Como dijo Sari, es una situación atípica, nunca la habíamos vivido, esperemos que nunca vuelva a suceder, pero nos tocó a nosotros, es un hecho que nos tocó vivir en esta situación y tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Pero viendo un poquito hacia atrás, ¿ya existía la educación a distancia o el homeschooling? ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de eso para que podamos saber si estamos nuevos en el tema, si esto ya pasó, si tenemos un camino que ya lo podemos seguir? Platícanos un poquito sobre eso. Bueno, es muy interesante el dato de que las primeras clases no presenciales empezaron hace más de 300 años. Eran cursos de taquigrafía por correspondencia en Estados Unidos. Okay. Y se dio porque habían diferentes alumnos, adultos en especial, que no podían asistir a clases presenciales y surgió la idea de mandarles los cursos por correspondencia. Pero la educación tal como hoy la conocemos de manera virtual empezó a surgir a finales del siglo XX y en especial con el apoyo de toda la tecnología. Y es un recurso que ha sido usado ampliamente, por ejemplo, para niños más chicos en comunidades rurales. Empezó por Australia y Nueva Zelanda, donde las distancias son muy largas y había niños que no podían asistir al colegio y surgió la idea de que ellos tomen clases en línea y después eso se fue desarrollando un poquito más. Por ejemplo, sabemos que muchas comunidades de Chabad, donde los niños viven muy lejos en zonas donde no hay escuelas, también usan un recurso parecido y también muchos adultos que estudian sus maestrías o sus carreras universitarias a distancia también han usado este recurso que son clases virtuales. Sin embargo, como ustedes dicen, lo que sucedió en esta pandemia es algo sin precedentes y las escuelas tuvieron sin previo aviso que tener que reinventarse y utilizar todos estos recursos para poder sacar adelante el año, enseñarles a nuestros niños todo lo que ellos necesitan. Y bueno, se usaron muchísimas herramientas, principalmente digitales, que son las que nos van a ayudar
a darles a los alumnos todo lo que necesitan en el ciclo escolar en el que se encuentran. Pero como que te sientes más tranquila sabiendo que esto ya existía, ¿no? Sí, existía. O sea, está mejorando y está mejorable también, se puede avanzar muchísimo más, pero si te dicen ya existía, como que te sientes más tranquilo, dices, bueno, no somos los primeros. No está nuevo. No está tan nuevo. Sí, sí existía y también es un camino que están emprendiendo las escuelas que ya no tiene vuelta atrás. Porque todas ¿Cómo va a cambiar la educación de hoy en adelante? Yo creo que sí es un parteaguas en la historia de la educación. Definitivamente sí, porque ahorita vamos a platicar más adelante todo lo que nuestros alumnos y nuestros niños están recibiendo de toda esta educación virtual que se tuvo que dar. Y en el momento en el que Bezrat Hashem volvamos a integrarnos a un salón de clases regular, vamos a tener que utilizar todos estos recursos positivos que nuestros niños están recibiendo y poder combinarlos con una clase presencial, y eso, si está bien usado, va a dar resultados increíbles en la educación del mundo. ¿Qué hay detrás de una clase a distancia? Como maestro, como More, como Mora, como docente, ¿qué pasa? ¿Cómo es toda esta preparación? No es lo mismo que preparar una clase presencial. No, definitivamente no, ni en tiempo ni en recursos. Los maestros les toma muchísimo más tiempo preparar una clase así. Primero que nada, los objetivos de una clase virtual tienen que ser mucho más claros, tanto para el profesor como para los niños, y se tienen que buscar muchísimos recursos, tanto para sostener la atención de los alumnos que están en una casa con muchos distractores atrás, como también para poder lograr que ellos capten y aprendan a través de una pantalla. Entonces hay muchísimas estrategias. Las escuelas, es importante que todos los padres de familia sepan, porque eso tranquiliza mucho saber que las escuelas están trabajando a marchas forzadas y dando el 100% y más de su tiempo y de su esfuerzo para darles todos estos recursos y capacitaciones a sus maestros. Por ejemplo, las formas de evaluación ya no son las mismas. No es lo mismo hacer un examen presencial cuando estamos viendo a 20 niños escribiendo con una hoja. Todo eso también tuvo que cambiarse y buscar diferentes estrategias de evaluación para estar seguros que nuestros niños realmente están aprendiendo. Entonces, la verdad es que los maestros son los grandes héroes de la pandemia, porque ellos están tratando de sacar todo de ellos. Hubo muchos que tuvieron que contratar más internet en casa, comprar más aparatos, buscar nuevas herramientas, capacitarse constantemente dentro y fuera del horario escolar, muchas veces en las tardes y en las noches, para lograr que sus alumnos realmente estén aprendiendo. Y a mí me parece que esa es una de las ventajas para los papás. Nosotros estamos en la casa y nunca antes habíamos podido introducirnos a un salón de clases y ver lo que realmente está pasando ahí. Y valoramos muchísimo el esfuerzo de los maestros, que estamos viendo la paciencia con la que tratan a los niños, los recursos que ellos trajeron para preparar sus clases, lo que ellos se esfuerzan para poder lograr esto, el trato que ellos les dan a cada uno, buscando que cada niño pueda tener la atención necesaria, que no se sienta frustrado, que no se sienta avergonzado, las maneras de buscar la participación de los alumnos, la motivación de los alumnos. Eso es algo, la verdad, muy loable para los maestros, y es algo que nos hizo acercarnos un poquito a nosotros, los papás, a los salones de clase, y me parece que eso es una de las cosas positivas de las clases a distancia. Ahora un tema como muy importante y que todos los papás, más que nada, obviamente también los maestros, pero los padres de familia tienen mucha inquietud. ¿Qué pasa con toda el área social que para los niños es tan importante en la escuela? La convivencia con sus compañeros, el recreo, como hasta el comprar en una tiendita, es muy importante ese intercambio para un niño chiquito. Compro, me dan mi cambio, lo cuento, lo tomo, o sea, todo eso, como hasta una pelea también es importante, diferencias entre los alumnos y luego poder hacer un acuerdo y ya somos amigos otra vez, ¿no? O sea, toda esta parte social que está faltando. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, realmente en la parte académica se puede decir que los objetivos se pueden lograr con facilidad, porque finalmente
se pueden identificar cuáles son las habilidades y los conocimientos que tiene que tener un alumno al final del ciclo escolar y se está trabajando muchísimo para lograrlo. Sin embargo, sí les falta a los niños esa parte social que es indispensable para el desarrollo emocional de los niños a todas las edades. Los niños chiquitos necesitan, como mencionaste, tener interacción y convivencia con los demás. En primaria también, en secundaria, en la edad de adolescentes, muchísimo más. Sí les hace muchísima falta. Yo escuché de ciertos doctores médicos que están más preocupados por esto que a lo mejor un poquito por la parte de salud, porque finalmente los niños están cuidados en sus casas, pero sí les va a faltar esa parte muy importante. Por eso cada papá y mamá es importante que piensen según sus propias prioridades de qué tanto los niños pueden salir y verse con otros niños, pero sí debemos buscar como papás espacios en los que los niños puedan interactuar con sus pares. Hay muchas opciones, ya sea verse con algún niño en la casa solito, lo podemos invitar. Otros papás a lo mejor están optando por clases en las tardes con sana distancia, donde ellos puedan ver, interactuar con otros niños. Algún lugar al aire libre. 100%, los niños tienen que ir a parques, tienen que ver árboles en la medida de lo posible, ver la naturaleza y no estar encerrados entre las cuatro paredes. La interacción con los hermanos también es importante, que hoy en día lo estamos haciendo muchísimo más que siempre. Y yo también quisiera recomendar que si hay alguna familia que decide que sus hijos no interactúen con nadie de manera presencial, no quitarles esa oportunidad, aunque sea de manera virtual. Por ejemplo, los niños pueden hacer GESED a distancia, pueden hablar por teléfono hay organizaciones de GESED que nos pueden dar teléfonos de gente mayor que se vería muy beneficiada por una llamada de teléfono o hablarle a algún enfermo que lo necesita, o escribir cartas a ciertas personas que lo necesitan, hacerles dibujos, hablarles por teléfono a los abuelos, a los amigos. Creo que sí es importante, los niños sí lo necesitan mucho. Ok. ¿Y crees que el área social influye también en el área educativa? 100%, en el área de aprendizaje. 100% que influye. Por eso también muchas de las actividades que se hacen en el aula también se hacen por parejas o por grupos, existen esas opciones también, porque los últimos avances en neurociencia destacan la importancia del trabajo en pares. Mientras los niños más aprenden de sus pares, más que de un maestro y de un adulto que los guía, el cerebro capta mejor el aprendizaje. Entonces es algo indispensable para poder aprender. Yo me gustaría, ahorita que estamos en la parte social, comentarte algo. A ver, teníamos un problema grave de bullying en las escuelas. ¿Ya se erradicó ahorita? ¿O bajó? Bajó, se erradicó, se pausó. ¿Qué es lo que pasó? ¿O existe bullying cibernético? O sea, yo veo siempre ha existido, yo siempre creo. ha existido, pero ahorita que están los niños en una pantalla, que tienen menos contacto. No tienen contacto. O sea, está el maestro, el moré, el profesor dando la clase. Como que eso a los niños que eran más como propensos a recibir ese bullying, ¿les benefició en algo? Sí, definitivamente una de las ventajas de la educación virtual es que estos alumnos que eran a lo mejor menos con menos habilidades académicas o sociales se ven menos enfrentados, expuestos a otros compañeros, y los que son bajos académicamente tienen la ventaja de poder avanzar a su propio ritmo, que eso es algo que no se podía en una clase porque la presión que ejerce el grupo es muy fuerte. Entonces los niños se sienten como con más tranquilidad para poder avanzar a su propio ritmo. Y también los alumnos que han sido acosados en la clase también pueden como refugiarse detrás de la pantalla. Yo pienso que definitivamente no es lo ideal. O sea, los niños tienen que salir y enfrentarse a lo que es la realidad. Pienso que otra de las ventajas que tenemos es que nuestros niños, por algún tiempo, y esperemos que dure mucho, y eso depende de nosotros los maestros y los papás, están apreciando muchísimo todo lo que es estar en un grupo. En un salón de clases. Sí, claro. Entonces yo pienso que ellos están valorando y apreciando y dándose cuenta de que molestar al otro es ahorita lo menos importante. Lo importante ahorita es tener a alguien, cualquier amigo, cualquier persona que sea, aunque no sea mi mejor amigo, tener a alguien con el que platicar, con el que poder convivir.
Y yo espero, Besrat Hashem, que cuando ya las aulas se puedan abrir, nuestros niños sean más sensibles, más empáticos y puedan valorar y extrañar todo eso que ellos no tuvieron durante el tiempo que estuvimos en la casa. Nazli, muchos papás pensamos, no sé, que este año podría ser un año perdido. ¿Tú qué opinas y qué se puede hacer al respecto? Hay muchísima inquietud. Mucha inquietud porque es algo muy nuevo. O sea, sí, como tú dices, ya tiene años existiendo, pero la verdad para la mayoría de nosotros es algo muy nuevo. O sea, como que decimos, ok, ya estamos viviendo esto en el presente, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando estos niños sean adultos, ¿qué va a pasar con este año? Esperemos que sea un año nada más. Pero ¿qué va a pasar con estos meses de estudio virtual? De estudio virtual, si va a ser como un hueco en la educación de los niños o de qué manera se puede aprovechar para que sea más significativo. Bueno, es una pregunta muy interesante. Tiene dos respuestas básicamente. Si ustedes se refieren a la parte académica, como dijimos anteriormente, las escuelas están trabajando intensivamente para que eso no pase. Sí somos capaces los colegios de poder proporcionar a nuestros niños de manera virtual los conocimientos y habilidades que se necesitan para el grado en el que se encuentran. Entonces se tuvo que volver a revisar el programa desde el principio y cada grado escolar se está enfocando intensivamente en un tiempo más corto, porque muchas veces las clases pueden ser menores o los periodos de atención de los niños son más cortos. Y dentro de eso estamos tratando de abarcar todo el programa, tanto de conocimientos como de habilidades que se están trabajando de diferentes formas para poder lograr que el año definitivamente no se ha perdido. Yo pienso que más del 90% de los conocimientos y habilidades que necesitan los alumnos pueden ser abarcados en un ciclo escolar virtual. Y las escuelas están, como dijimos también antes, evaluando constantemente de diferentes maneras para estar seguros de que los niños sí están adquiriendo los aprendizajes. Entonces, definitivamente, en la parte académica no será un año perdido. Tenemos muchos recursos como maestros y como escuelas para poder buscar que nuestros niños tengan lo que necesitan. Pero por otro lado también existe un estudio muy interesante que hicieron las empresas al final del siglo pasado, en el que ellos investigaron cuáles son las habilidades que van a necesitar los niños y los adultos del siglo XXI. Los niños se van a enfrentar dentro de 10 o 15 años a empleos y a trabajos que hoy en día no existen, porque está avanzando el mundo con mucha rapidez. Entonces la UNESCO definió ciertas habilidades que los colegios tienen y los padres tienen que trabajar en sus niños, porque independientemente a lo que ellos se enfrenten, estas son las 4 o 5 habilidades que ellos van a necesitar. Y básicamente son habilidades de investigación, de resolución de problemas, independencia, trabajo en equipo y uso de la tecnología. Claro. Y todas estas cosas se están trabajando en estos momentos. Esto es algo muy importante que nos está dejando la escuela a distancia. Nuestros niños están adquiriendo herramientas que por muchos años se trataron de introducir en las escuelas y había sido muy difícil como poder cambiar un sistema de enseñanza de tantos cientos de años, pero hoy en día tuvo que pasar y nuestros niños están siendo independientes, tienen que resolver problemas. Díganme quién de sus hijos no sabe usar la tecnología mejor que ustedes. Claro, sí, claro. Tuvieron que aprender a hacerlo. Tienen iniciativa, estamos fomentando en ellos habilidades de investigación, porque no siempre el tema está claro y ellos tienen que buscar otros recursos para poderlo entender. Y todo eso son habilidades que están adquiriendo, y creo que nuestros niños va a ser una generación muy fuerte de adultos donde van a tener, si combinamos todo esto, la sensibilidad que ellos están teniendo, la independencia y las habilidades que están adquiriendo y los conocimientos, Besrat Hashem va a ser una generación de adultos muy sensibles y exitosos. La verdad nos tranquilizas muchísimo con eso, porque tenemos mucha inquietud, mamás y papás. La verdad tenemos muchísimo sobre lo que hablar, pero yo quisiera enfocarme ahorita sobre un proyecto nuevo de Nashim que ya vamos a lanzar prontamente, que es este grupo de apoyo para las mamás, que tenemos tantas inquietudes, tantas dudas. Vimos que aquí con un programa no alcanza, pero ni para el principio. Hay muchísimas cosas que queremos
preguntarle a algún experto, experta que nos diga algún tip, unas cosas, si lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, veo hacia mi hijo. Entonces, platícanos un poquito sobre Mamás Conectadas. Bueno, Mamás Conectadas es una iniciativa de Nashim. Es un espacio en el que las mamás pueden juntarse para intercambiar ideas, tips, estrategias y también ser orientadas por gente experta para que pueda facilitarles a los papás esta tarea tan difícil que les tocó hacer, que es ser a la vez profesores y mamás o papás. ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo. Son grupos de apoyo semanales en los que las mamás pueden platicar, desahogarse, reírse juntas, porque finalmente todo esto es una experiencia que nos va a marcar nuestra vida como mamás. Y bueno, mientras más personas somos las que veamos que estamos todas en el mismo barco, podemos sobrellevar esto de manera mucho más fácil y escucharnos unas a las otras, porque hay ideas o estrategias que mamás hacen en las casas que a mí también me podrían servir en mi casa. Claro, 100%. Ya para cerrar el programa, ¿por qué no nos das, nos vamos a decir, 5 tips principales que nos van a ayudar como mamás a optimizar el aprendizaje de nuestros hijos? También el cómo motivar a los niños que están atrás de la pantalla todo el día, que a veces se cansan, que no es lo mismo, no es la misma interacción con el profesor que está detrás de la pantalla que tenerlo enfrente en el salón de clases. ¿Cómo podemos aprovechar ahora sí toda esta información, todas estas herramientas que están adquiriendo nuestros hijos, aprovecharlas para que tengan el mejor aprendizaje posible? A lo mejor qué sí hacer y qué no. Exacto. ¿No? Sí. O sea, esto no, esto sí. ¿Qué sería como sintetizado? Porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, yo creo que cada familia ya adquirió una rutina específica, que las mismas ideas no pueden servir para todos, pero a lo mejor hay ciertas cosas importantes que podríamos aprovechar. Primero que nada, es importante saber que es mejor ponerle atención al ambiente emocional en la casa antes que el ambiente de estudio. Si 100%. Una casa tiene un ambiente de tranquilidad, de orden, donde se respira armonía, donde todos se sienten cómodos en esa casa, los niños van a estudiar diferente. Es muy importante evitar, es difícil hacerlo, pero las pláticas como adultos de las preocupaciones que tenemos, tanto de salud como a veces financieras. A veces mencionamos frente a los niños gente conocida que está enferma, que ellos conocen también, y ellos se angustian muchísimo con esto. Entonces, evitar todas estas pláticas, tratar de hablar mucho con los niños, acercarnos a ellos y decirles cómo te sientes. ¿Que alguien le ha preguntado a estos niños cómo se sienten ellos? Necesitamos ver cómo están ellos emocionalmente. Vale la pena ser niños conectados. Niños conectados. También. Pero eso lo tiene que hacer una mamá y un papá con los niños. Claro. Darles el tiempo a los conectarse. niños. Sí, de podernos acercar con ellos, preocuparnos por cómo se sienten ellos ante toda esta situación, si necesitan algo de nosotros, saber y que ellos tengan claro que a veces no vamos a tener todas las respuestas, pero sí vamos a tener el tiempo para poderlos escuchar. Y de esa manera, esa parte emocional se va a cubrir y eso va a dar un ambiente académico también más favorable. Claro. Otra cosa muy importante es el ejercicio físico. Es importante que los niños, en donde estén tomando su clase, puedan hacer pequeñas pausas para poder agarrar una pelota, para poder hacer unos brincos con una reata, cargar a lo mejor algunas cosas pesadas, sus libros de un lugar a otro, ayudar tantito a mamá en la cocina, asomarse por la ventana y respirar tantito el aire. Si tenemos algún lugar en donde ellos puedan salir y respirar un ambiente diferente y regresar, quitar un poquito los ojos de la pantalla, que están ellos tanto tiempo conectados a la pantalla. El ejercicio físico siempre es importante, pero ahorita es básico y fundamental. Otra cosa muy importante es la alimentación y la hidratación. Siempre es importante, pero ahora muchísimo más. Necesitamos a nuestros niños muy bien nutridos e hidratados para que ellos puedan concentrarse y dar lo mejor de sí frente a la pantalla. Entonces, sabemos todos los principios de una buena alimentación, pero lo que ayuda al cerebro a aprender y que nosotros podemos ofrecerles a nuestros niños para que ellos tengan en su lunch del día es, por ejemplo, vegetales de hojas verdes, frutas secas, nueces, almendras, pistaches, fruta fresca,
salmón también ayuda muchísimo para la tensión. Y bueno, carne sin grasa, que eso también se la podemos dar a la hora de la comida. Y muchísima agua, que ellos lo necesitan constantemente, el cerebro de ellos, para que se pueda hidratar y manejarse con más facilidad. ¿Cuál es un no? No hagas esto nunca. ¿Cuál sería un tip negativo? Por favor, no esto para los niños. Bueno, yo creo, como dijimos al principio, no hablar demasiado de este problema. Los niños no tienen las herramientas necesarias como nosotros los adultos, que tenemos la capacidad de a lo mejor saber que alguien conocido está en el hospital o se contagió o está enfermo. Se agobian. La situación económica está muy difícil, pero después nosotros podemos dejar eso de lado y ocuparnos de nuestras cosas. Los niños muchas veces se hunden en esto, no saben a quién preguntarles, se preocupan, magnifican mucho el problema y por eso lo mejor es, como dijimos, un ambiente en la casa muy tranquilo y positivo para que los niños se puedan relacionar. Quiero terminar también con algo muy importante, que es el papel de la mamá en todo este proceso. Una mamá tranquila y relajada, esa es la base para que sus niños puedan estudiar bien. Los jajamim le llaman a la mamá Akeret Habait, lo principal de la casa. Y está escrito en los sefarim que la palabra Isha tiene el mismo valor numérico de la palabra Dvash, miel. Así como la miel está hecha por una abeja, que es un insecto impuro que no se puede comer, y la abeja mete sus patas y al final saca algo dulce y rico y es nutritivo también, las mamás tenemos la capacidad de poder revertir las situaciones difíciles de nuestra casa y convertirlas en algo dulce. Es importante que cada mamá se dé su propio tiempo también. Si nosotras nos desbordamos y nos sentimos agobiadas, lo van a resentir nuestros niños. Cada mamá necesita darse su propio tiempo cortito para ella misma, porque de esa manera, en lugar de darles a los niños un ambiente de tensión, mientras más tranquilas nosotros estemos y más contentas y atendidas y dándonos nuestro tiempo, nuestros niños lo van a recibir también bien y les vamos a dar miel, que es algo dulce, a pesar de una situación difícil. Pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, un placer y un honor. Para mí. Y que se repita. Gracias. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y mándenos sus comentarios recomendándonos invitadas que quisieran ver en este programa, algún tema que quisieran que hablemos en este espacio, porque es dedicado especialmente para ustedes. Gracias, Rosana. Gracias, Nazli. Nos vemos. Gracias. la próxima. Bye.